¿Qué tal amigos del Pan Am Post? Hoy tenemos por primera vez en pantalla a un invitado muy especial y de un estilo bastante distinto a lo usual. Y es que cuando se trata de la inmigración ilegal, muchas veces se usa la caridad cristiana como excusa para permitirlo. Y hoy por eso vamos a consultar con alguien que sabe sobre la materia y que lo vive en carne propia. Hoy tenemos en pantalla al padre Juan Manuel Góngora, quien es párroco de la diócesis de Almería, al sur de España, una de las zonas que más inmigración ilegal recibe, y nos puede contar desde primera mano qué es lo que se vive en España y cómo corresponde la ética cristiana frente a esto. Sobre todo un tuit donde lo pueden encontrar como Pater Góngora, dijo justamente que se trata del tráfico de seres humanos. Además, en YouTube lo pueden encontrar en la sacristía de la Vendée, donde junto a otros religiosos dan la contrarrevolución tal como sucedió en la Revolución Francesa. Bienvenido, padre. Muchísimas gracias por la invitación y un honor poder estar con vosotros. Es un honor el nuestro porque es la primera vez que aparece en un medio de divulgación masiva, así que esperemos sea para el bien de todos. Entonces, empiezo la primera pregunta. Muchas veces se habla mucho de la sensibilidad o bien la falta de empatía, de exclusión, cuando se trata de la inmigración ilegal. Pero lo que usted dijo en este tuit tan contundente es que se trata de un tráfico de seres humanos. ¿Cómo puede ayudar a revertir este discurso o cómo lo vive justamente desde la caridad cristiana el trato Mm. subhumano que reciben estas personas? Está claro que aquí el caso de España y el que estamos viviendo en todo el sur de Europa es propiamente todo un movimiento migratorio alentado y fomentado por una serie de mafias, es decir, de instituciones delictivas que se dedican a eso mismo, ¿no? Al tráfico de seres humanos, aprovechándose de la miseria, de la desesperación de tantas personas que quieren buscar un futuro mejor, huyendo de la guerra, de la pobreza, ¿no? que inunda el continente africano y que ciertamente pues, van llevando a cabo una serie de manipulaciones que por un lado, pues sustraen de los bienes necesarios, ¿no? Porque se pagan cantidades totalmente obscenas de dinero, ¿no? Para primero llevar a cabo esa travesía peligrosa, de riesgo, y que está convirtiendo el mar Mediterráneo en un cementerio, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la caridad cristiana, partimos de la base que no se puede dar una acogida, no se puede realizar un movimiento de- de acogida de todas aquellas personas cuando entran de forma ilegal y además siendo totalmente manipulados desde las mafias, ¿no? Que se lucran de esa miseria, de esa pobreza. Y el ejemplo más claro que tenemos, último, ¿no? Como hemos podido ver en el caso del conflicto de Ucrania y Rusia, es como Polonia, una nación eminentemente católica, ha acogido a millones de refugiados ucranianos, y lo cual no ha supuesto ningún tipo de choque cultural o, o una problemática humanitaria más allá de lo coyuntural, ¿no? Y de lo extraordinario de la situación, pero siempre y cuando se haga desde unos cauces de legalidad y atendiendo tanto a la dignidad de la persona que quiere buscar un futuro mejor, y también a la sociedad de acogida, ¿no? Entonces yo creo que eso la Iglesia lo deja muy claro. Permítame aquí dejar brotar un poquito la manzana de la discordia. En Mateo 25:35 habla sobre la importancia de acoger al forajido, de dar de beber al sediento, de comer al hambriento. Y vemos nosotros que estamos en América, por ejemplo, el paso de centroamericanos a través de México, a través de Estados Unidos, y darles comida, darles hogar, como bien menciona una nación católica como Polonia respecto a los ucranianos. ¿Cómo Ujú. responder frente a esto? Porque estamos viendo en las pateras que llaman a estos navíos, si es que merecen ese nombre, que llegan muchas veces africanos, llegan sobre todo musulmanes, llegan personas de culturas que muchas veces causan conflicto con la cultura europea y más ante la liberalidad o incluso esto del progresismo que choca mucho con lo que promueven. O sea, ¿cómo Ujú. equilibrar
Ya hablamos de la caridad, pero más específicamente respecto a este versículo, ¿cómo compaginar el desear el bien y el cumplir con este mandato? Pues para ello, lo mejor que tenemos nosotros como cristianos y como católicos es acudir a la misma doctrina social de la Iglesia. Y en el Catecismo, en su numeral 2241, dentro de lo que es el capítulo acerca del cuarto mandamiento, del respeto de la autoridad, tanto a nivel familiar como también de la autoridad social y de los derechos que nos son inherentes como ciudadanos, pues ese punto deja muy claro cuál es la postura de la Iglesia acerca del movimiento migratorio, ¿no? Y me gustaría leerlo literal porque ayuda, ¿no? a iluminar la realidad que nos ha tocado vivir. Las naciones más prósperas tienen el deber de acoger en cuanto sea posible al extranjero que busca la seguridad y los medios de vida que no puede encontrar en su país de origen. Las autoridades deben velar para que se respete el derecho natural que coloca al huésped bajo la protección de quienes lo reciben. Las autoridades civiles, atendiendo al bien común de aquellos que tienen a su cargo, pueden subordinar el ejercicio del derecho de inmigración a diversas condiciones jurídicas, especialmente en lo que concierne a los deberes de los emigrantes respecto al país de adopción. El inmigrante está obligado a respetar con gratitud el patrimonio material y espiritual del país que lo acoge, a obedecer sus leyes y contribuir a sus cargas. Pues de esta manera totalmente sintética, yo creo que la Iglesia expresa muy bien lo que debe ser un proceso de normalidad, de esa acogida, ¿no? En respuesta y sobre todo como consecuencia del pasaje evangélico que bien has señalado. Pero desde el momento en el que se produce la irrupción de mafias, de tráfico humano, en el momento en el que se producen, se realizan efectos llamadas totalmente contraindicados, que lo único que generan es una inseguridad social en los países de acogida y donde no acontece una verdadera convivencia, sino lo que se viene a llamar esa multiculturalidad, que no se produce una asimilación ni una acomodación a los lugares de acogida, sino todo lo contrario, ¿no? Donde se realizan una serie de estratificaciones sociales, de guetos, que solo conducen a la inseguridad y lo que estamos viendo en muchísimos barrios de Europa, ¿no? Con las zonas no-go, que lo único que producen son zonas de concentración altísima de delitos. Y ahí es donde nuestras instituciones tienen que velar por el bien común, tanto de las personas que vienen pues, buscando un futuro mejor, como de las personas que viven y que se ven también muchas veces totalmente cercenados incluso sus propios derechos de poder vivir tranquilamente en su propio país, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde nosotros como católicos tenemos que, pues por un lado, por supuesto, realizar ese llamamiento a la acogida, pero también dentro de un sentido común y de un respeto a las leyes que va todo lo contrario a todo este movimiento migracionista que lleva aparte ese componente ideológico progresista de frontera abierta y de que la ley casi que no importa, porque lo importante es el ser humano. Vemos que la única consecuencia a la que nos conduce eso es totalmente cada vez más a una mayor deshumanización y tratar a las personas como mercancía solamente desde un punto de vista tecnocrático y económico. Interesante, rescato dos elementos de lo que acaba de decir. Primero, en el extracto del catecismo, esta última parte que pocas veces se menciona, sobre todo en la esfera política, respecto a la conducta que debe tener el migrante frente al país anfitrión y sus vecinos. Y segundo, la objetivización de la persona, que eso es otra cosa muy importante, ya que es tanto se antagoniza un tema izquierda-derecha, fronteras abiertas y levantar muros, ¿no? Este discurso muy polarizante. Lo que no vemos muchas veces del otro lado, de este lado, es justamente esa humanización o bien no se ha proyectado, ¿no? Entonces, Mm. ¿cómo puede, en los términos que ha usado hasta el momento, proyectar ese discurso de tal manera que justamente proyecte empatía? Es decir, que esa persona tiene valor, tanto la que viene en condiciones inhumanas
como la que recibe y ve su cultura, sus leyes, su país vulnerado. Mm. No, está claro que ahí tenemos que acudir pues, a lo más básico, el respeto a la dignidad humana. Entonces, en base a ese respeto a la persona, al individuo, y no tratando de entrar en esa dinámica ideologizante, ¿no? Por un lado, de totalmente convertir a la persona, individualizarla hasta el extremo, ¿no? Como vemos desde un punto de vista, digamos, ultraliberal, o por otro lado, ¿no? Lo que vemos desde el progresismo woke, de contemplar a la persona no solamente en su importancia dentro de un colectivo y tratando de victimizarlo o en cuanto es reprimido por ciertos poderes fácticos o inventados que directamente se manipula, ¿no? Y se proyecta un relato social que poco o nada tiene que ver con la realidad. Entonces ahí es donde claramente la doctrina, la enseñanza católica, consecuencia del Evangelio, que es la verdad que Cristo nos ha revelado por parte del Padre y que acontece en el seno de la Iglesia por medio de la acción del Espíritu Santo, pues viene a iluminar y a dejar atrás esos reduccionismos que no llevan ni traen nada bueno. Por eso es importante que se vele, por un lado, la dignidad de la persona que busca un futuro mejor, siempre atendiendo a esos derechos, pero también a esas obligaciones, y por otro lado, a que nosotros, por ejemplo, España, que ha pasado en pocas décadas de ser un país emisor de inmigración, perdón, pues ahora es el receptor, ¿no? Pues se produzca también esa acogida, pero dentro de un orden y de un respeto a las leyes, que es todo lo contrario a lo que estamos viendo, ¿no? Que se promueve de una manera negligente por parte de unos gobernantes totalmente ideologizados. Ahora, yo tengo una inquietud, o bien le invito a hacer un ejercicio. Y no por eso quiero que dé la espalda a sus principios ni a su profesión o vocación. Y es un tema. ¿Cómo le hablaría a una persona no religiosa, incluso una persona antirreligiosa, en particular anticristiana, que es totalmente pro agenda progresista, woke, etcétera, frente al avance del Islam, de esta inmigración indiscriminada, de esta inmigración multiculturalista que no respeta las tradiciones de España y de Europa en general? ¿Cómo podría decirle lo conveniente que es mantener la tradición doctrinal y sobre todo jurídica y filosófica de Occidente, incluso para ellos, para que puedan vivir su vida, y la amenaza que se avecina si triunfan los demás? Ujú. Hay que partir de la base de que cuando, digamos, en este diálogo que me has presentado, ¿no? Ese ejemplo, cuando debatimos con personas que no tienen fe o que confiesan que no tienen ninguna, digamos, adscripción religiosa, pues no se puede usar argumentos teológicos o argumentos bíblicos, ¿no? Porque es lo que Santo Tomás afirma, causa la ratio infidelium, es decir, no tienen ninguna motivación ni tienen un soporte más allá de lo que puede ser presentar el Evangelio, ¿no? Ahí es donde estaríamos hablando de una evangelización, pero en este caso tenemos que atender al respeto, primero a la persona, a la dignidad de la persona, y ese respeto se fundamenta en aquello que hemos recibido mediante la ley natural y que no es causa de revelación. Cada uno de nosotros sabemos distinguir lo bueno y lo malo. Sabemos que en nuestra sociedad lo que hemos recibido, la tradición, pues no es fruto de una casualidad, de un azar, sino que se ha ido a lo largo de los años, a lo largo del discurrir de los siglos, pues aconteciendo en una sociedad eh, la proyección de lo que hemos recibido y que eso no puede quedar, digamos, sometido a perspectivas ideológicas o a perspectivas coyunturales de un tiempo concreto, porque el problema ahí es cuando viene lo que vivimos actualmente, ¿no? Y mencionaba Benito XVI, esa dictadura del relativismo, donde todo da igual, donde vivimos en una ambigüedad, una confusión constante, donde la verdad no existe, cada uno tiene su verdad, y por lo tanto, pues claro, justo aquello que nace del fundamento de,
ya no solamente de las leyes, de un sistema jurídico, económico, concreto, sino del reconocimiento de los propios derechos humanos, pues queda totalmente puesto en duda. Entonces, lo que hoy es un derecho, mañana puede dejar de serlo y viceversa. Entonces, ahí es donde tenemos que acudir a lo fundamental, ¿no? Aquello que se nos ha sido revelado no por, digamos, una causa directa, inmediata de Dios, sino que tenemos nuestra propia ley natural, ¿no? Del ser humano y en la convivencia a la que tenemos que aspirar. Y ahí es donde, digamos, a, a realzar ese contexto, es donde entra la revelación, ¿no? Y los 10 mandamientos, digamos, son la síntesis, y con ese mandamiento principal que Cristo nos dejó, ¿no? De resumen, ¿no? De amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Entonces, para respetar al prójimo y para respetarnos a nosotros mismos, pues es importante, ¿no? Que tengamos presente que Dios es el que, en definitiva, pues nos da las claves para que vivamos hacia esa felicidad, hacia esa paz que el mundo no nos puede dar. Ahora ya para ir cerrando, si bien por su vocación, muchos Mm. no lo asociarán con algo de actualidad, pero dada su edad, aunque su peinado le delate, y permítame hacer el chistecito, es efectivamente una persona joven, es un hombre joven. Y Ujú. estamos viendo que hay un vuelco en la juventud, incluso se vio recientemente en las elecciones en España, que hay una brecha etaria, que más bien los jóvenes tienden cada vez más a la tradición y sobre todo tienen una sed de verdad, una sed de rectitud, una sed de, en medio de esta dictadura del relativismo que bien señaló, lo destacó Benito XVI, ve que hay una corriente que tiende hacia ahí, que más bien lo que en teoría política se llama el efecto péndulo, que se va tan al extremo que cae por su propio peso. Ve en Ujú. ese sentido una juventud o una generación entrante de patriotas que van a ser luz ante este fenómeno. Ujú. No, pues es importante y yo creo que eso es algo que estamos notando, ¿no? Como cada vez más jóvenes pues rechazan lo que desde el mundo de los medios, desde las grandes plataformas, pues les proponen, ¿no? Porque se dan cuenta de que en su propia vida, su propia experiencia, todo es pues sí, está revestido con un celofán muy bonito, muy bien presentado, pero está vacío por dentro, ¿no? Y no conduce a nada que permanezca de verdad. Entonces ahí es donde entra la tradición, entra nuestras raíces, nuestra religión, a mostrar un camino de ya no solamente dentro de un menú de diferentes posiciones, sino que de verdad conduce a la felicidad que ansía y anhela nuestro corazón, ¿no? Y ese tiene que ser la clave desde el punto de vista del anuncio evangélico, ¿no? De una posición católica, de mostrar a Cristo, ¿no? Como el fin y el fundamento de todas las cosas, que Él nos ha redimido, nos llama a la salvación y que por medio de su iglesia, en los sacramentos, encontramos pues todo lo que necesitamos, ¿no? Y esa convivencia eclesial y esa convivencia social pues se transmite, ¿no? Y esa transmisión, esa cadena es lo que conforma y configura la tradición que nos mantiene unidos a una historia, a un legado, a un presente de salvación, pero también a un futuro de esperanza. Y ahí es donde todo lo del mundo y todos los sistemas ideológicos nada tienen que hacer, ¿no? Porque pues sí, se invertirá mucho dinero, se financiará con grandes campañas mediáticas, pero al final lo que de verdad queda es la verdad. Y esa verdad es inmutable y es para siempre. Gracias. Y ya para despedirnos, aunque hicimos una amenaza de que sí, pero no, Ujú. en el país vecino de Francia vimos un caos bastante significativo y ya al punto verdaderamente de no retorno en muchos casos. En ese sentido, ¿cree que el tema migratorio es un fuerte llamado de atención de lo que podría pasar en España y si es que Ujú. habrá una reacción al respecto? Está- como hemos podido ver recientemente en Francia, lo que se produce viene larvándose de años atrás, ¿no? Incluso de décadas. No se trata de un movimiento espontáneo, sino que
donde verdaderamente no hay una inclusión, tanto que se utiliza esta palabra actualmente, ni se produce una verdadera asimilación de ese conjunto migratorio, no hay una convivencia cultural, sino un antagonismo en base a colectivos y a grupúsculos que se van colocando en la sociedad, pues claro, es tierra sembrada para el conflicto. Y yo creo que ahí donde podemos aplicar ese sabio refrán del refranero español que afirma que cuando veas la barba de tu vecino afeitar, pues prepara las tuyas, ¿no? Y yo creo que estamos a tiempo todavía, tanto en España y en otros países de Europa, viendo cómo ha degenerado la situación en Francia, en Bélgica o incluso en algunas zonas de Alemania o de Escandinavia, pues tomar medidas, ¿no? En ese sentido y de establecer, pues primero ese respeto a la dignidad de la persona que fundamenta pues la relación humana y que a partir de ahí, pues eso se proyecta en la ley y en un orden concreto. El problema es cuando todo se envuelve en mentiras y en mucha propaganda mediática, pero que esconde una verdad, que es que el incremento de la criminalidad está ahí, de la delincuencia, de los tráficos de drogas, de personas. Entonces, eso es algo innegable, que no se trata ya de esconder o manipular, sino que un vecino puede salir a la puerta de su casa y lo ve. Entonces, contra eso, contra la realidad, pues llega un momento en el que la gente reacciona, se da cuenta y ahí es donde tenemos que tener claro que nuestra tradición y lo que hemos recibido de nuestra familia, pues lo más importante, que tenemos que velar por ello y porque va a ser el legado, el testimonio que dejemos a las generaciones futuras. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a vosotros.